José Luis y los cristianos nos invitaron para poder participar, pues obviamente sentimos una gran alegría por compartir la palabra, como dice mi esposa, pero también por verlos, aunque sea por este medio. Esperamos que ya la próxima vez sea en vivo, ¿ah? Sea personalmente, porque siempre es una bendición estar en medio de ustedes. Y bueno, vamos a ocuparnos, ¿verdad? Como ya lo pues expusimos, de la palabra del Señor, para tener también un tiempo de oración, hermanos. Es una oportunidad muy buena que el Señor nos concede de poder estar también con ustedes como congregación ahí en Orizaba, ¿verdad? Poder compartir algo y poder también orar un momento, orar un tiempo, ¿verdad? Vamos a aprovechar este tiempo. Entonces, pues lo que yo quiero pedirles es que tomen su Biblia, si tengan su Biblia a la mano, por favor. La abran en Colosenses. Vamos a leer algunos pasajes de Colosenses, ¿verdad? Ténganla ahí lista para poder leerla, para poder examinarla y poder reflexionar en esta noche. ¿Sale? Un abrazo a todos y bueno, vamos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Colosenses, por favor. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, pues diciendo algo que es muy conocido. Creo que nadie de los que conocemos al Señor podemos menospreciar la importancia que tiene la oración, no solo congregacional, sino la oración personal. Sí, ya el apóstol Pablo precisamente en Colosenses dice: dedíquense a la oración, perseveren en ello. Entonces es sabido que todos nosotros los cristianos tenemos que perseverar en la oración, dedicarnos a la oración. Entonces, pero algo que me ha inquietado de tiempo atrás es no solamente que como cristianos y como iglesia oremos, ¿verdad? Sino que realmente desde qué base oramos, desde qué entendimiento oramos, desde qué plataforma oramos. A veces nosotros los cristianos pensamos que la oración es un fin en sí mismo, es decir, que la oración es, si yo oro, ¿verdad? Eso ya es el todo. Y no, realmente que si oramos, ¿verdad? Tenemos que entender desde qué plataforma, desde qué base estamos orando. Sí, es parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes en unos minutos para después tener un tiempo precisamente para orar. Yo quiero que vayamos a Colosenses y leamos en los primeros 2 capítulos algunos pasajes, porque yo quiero que al leer estos pasajes podamos nosotros percibir qué lugar le da la palabra a Cristo en esta tierra, qué lugar tiene Cristo en la tierra, qué lugar tiene Cristo en la humanidad, cómo los primeros apóstoles enfocaban la obra de Cristo, porque esa será la base para la cual nosotros vamos a estar orando, ¿sale? Entonces, si me acompañan a Colosenses capítulo 1, vamos a leer en el versículo 11, 12, 13 y 14 el primer fragmento. Son 4 fragmentos que quiero leer de Colosenses. Pero la idea que quiero, hermanos, que reflexionemos es desde qué plataforma está, desde qué dice la Biblia, qué dicen las cartas de los apóstoles de Cristo, de lo que es Cristo, de lo que hizo Cristo y de lo que actualmente es Cristo. Dice el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En esta primera fracción, hermanos, lo que puedo rescatar o puedo ver ahí, hermanos, es que el Señor Jesucristo fortalece a su iglesia y que el Señor Jesucristo tiene dominio sobre la oscuridad. Dice el 13 que Él nos libró del dominio de la oscuridad. Si alguien te puede librar del dominio de otra persona, es porque ese es más poderoso que aquel a quien sometió. Entonces, al decirnos que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quiere decir que ese amado Hijo Jesucristo tiene dominio, tiene poder sobre la oscuridad. ¿Sale? En ese mismo capítulo, pero versículo 18, por favor, dice:
Y hablando de Cristo, que es de lo que queremos ver, Cristo, ¿qué lugar tiene en la tierra y en el cielo? Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice el 18, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo, ¿el qué? El primero. ¿Sí? Entonces, el lugar que le da la palabra a Cristo, ¿cuál es? El de ser el primero. ¿Vale? Porque a Dios, sigo leyendo hasta el 20, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, el lugar que le da la palabra a Jesucristo es un lugar de primero, es el primero. Y en él habitó Dios corporalmente y Dios reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra por medio de Cristo. Ese es el lugar que le da la escritura a Jesucristo. Vamos al capítulo 2, por favor. Todo esto, hermanos, es para que nosotros veamos desde qué plataforma vamos a orar siempre. ¿Sí? Yo sé que oramos y debemos seguir orando y perseverar en la oración y dedicarnos a la oración hasta que Cristo regrese por nosotros, pero la plataforma es muy importante. Dice el capítulo 2, versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Otra vez, el apóstol enfatiza, Cristo es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ¿sale? Entonces, todo está sometido a Cristo, todo, Él reina sobre toda autoridad y sobre todo poder, porque dice, ustedes han recibido esa plenitud. Bueno, Él comparte con nosotros esa plenitud. Y voy al versículo 14. Hablando de Jesús en la cruz y lo que Él hizo, dice desde el 13 en la mitad más o menos, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, dice el 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no será adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y entonces nos vuelve a decir que Jesucristo venció, que Él tiene todo poder, tiene toda autoridad y que venció y exhibió, ¿verdad?, públicamente a todos los poderes y a todas las potestades espirituales, ¿sí? Cuando Él muere y resucita, ¿verdad? Muere en la cruz y resucita. Entonces, yo quiero decirles, amados hermanos, y recordarles, sé que lo saben, pero hay que recordarlo y tenerlo presente, que los apóstoles del primer siglo nos enseñaron, nos dejaron por escrito que Cristo gobierna en el cielo y en la tierra, pero ya desde aquel entonces hasta este día, Cristo gobierna, ha vencido a las potestades, ha vencido a los principados y Él es el primero, ¿sí? Por eso la Escritura también dice, no lo busques, se lo voy a leer yo, por eso la Escritura dice en Mateo 28, 18, Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo, y escuche, y en la tierra, ¿sale? Y tenemos que poner mucha atención al tiempo de los verbos. Se me ha dado, quiere decir ya. Desde que Jesús pronunció esas palabras hace más de 2000 años, Él dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo, y creo que no tenemos problema en entender que tiene autoridad en el cielo, pero dice que también en la tierra. Y ya en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, que no lo busques, se lo voy a leer, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, no dice será, es el Señor, ¿sale? Entonces son pasajes que conocemos, que los decimos, que los escuchamos, pero que yo quiero que reflexionen en este momento, ¿sí? En que la Biblia, el Nuevo Testamento dice que hace 2000 años
Jesús se convirtió en el Señor del cielo y de la tierra. ¿Vale? Ojo, en Apocalipsis 5:5, que este domingo compartíamos un poquito de esto, dice que ya no llores, le dicen a Juan, porque ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Sí? Entonces, en el año 100, cuando se escribe el Apocalipsis, los apóstoles del primer siglo decían a los cristianos que Jesús había vencido, no que vencerá, ha vencido. ¿Sí? Y luego dice, mismo palabras de Jesús en Lucas 11:21, no lo busque, sino luego lo puede checar. Dice Jesús, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su herencia, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas y reparte el botín. Y este pasaje se refiere a cuando Jesús libera a una persona de un demonio. Y entonces Jesús dice que el hombre fuerte o el hombre bien armado, pues mientras es fuerte y bien armado, no domina lo que tiene, su herencia. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le despoja lo que tiene. Entonces, lo que yo quiero decirles, amados hermanos, es que los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, todo explica y dice una cosa: Jesucristo ha vencido. Jesucristo es el Rey del cielo y de la tierra. No es que Jesucristo un día será el Rey de la tierra. Ojo, por favor, porque ahí estamos fallando. Y nuestra oración va a ser afectada, hermano, por una manera de entender las cosas. Si yo pienso que Jesucristo un día va a reinar esta tierra, ojo, un día va a reinar esta tierra, entonces mi oración siempre será, pues, de esperanza, ¿sí? Ahora, no digo que Jesucristo no regresará, sí, pero aquí lo que estoy diciendo no es si Jesús está físicamente aquí en la tierra. Lo que estoy diciendo es quién reina en la tierra. ¿Quién reina en la tierra? Y cuando tú vas leyendo los evangelios y las cartas, te das cuenta de algo. La Biblia dice que quien reina en la tierra se llama Jesucristo. Porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? El Señor. Y la palabra Señor es la palabra amo, dueño, y escúchenme, no puede haber dos señores, nomás puede haber uno, porque no puede haber dos que dominen. ¿Quién domina la tierra? Jesucristo es el Señor, Él es el que domina la tierra. Entonces, yo sé que a algunos le estará llamando la atención ciertos pasajes que ahorita también voy a citar, donde se habla del diablo, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a tener un conflicto de, en realidad, ¿quién gobierna esta tierra? Porque quien gobierna esta tierra, ¿sí?, va a determinar mucho nuestra oración. Porque, ojo, puedo yo entender que el diablo gobierna y que Jesús un día gobernará, pero la Biblia no me enseña eso, ¿eh? No, la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que Jesús un día vencerá al diablo. La Biblia no dice que un día el Señor gobernará la tierra. La Biblia no dice que un día el enemigo ya será derrotado. No, no, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ya ha sido vencido, que ha sido exhibido públicamente, que ya se triunfó sobre él, que es el hombre fuerte, que ya fue vencido por otro más fuerte y que Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, yo quiero dejar eso en su corazón. Primeramente, hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Claro que hay un pasaje y varios otros pasajes que dicen algo que nos causa confusión. Y no solamente nos causa confusión el pasaje, nos causa confusión la vida misma. Lo que pasa alrededor de nosotros nos causa confusión. Porque yo sé que usted piensa, dice, bueno, si Jesús domina en el cielo y en la tierra, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la maldad parece que gobierna? ¿Por qué parece que todo? Ah, bueno, ojo, por favor. Recuerde que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Ahora, hay cosas que pasan a nuestro alrededor y tenemos que entender por qué pasan. Repito, todo esto va a afectar nuestra oración. Todo esto va a afectar la manera en que oramos. No es solo perseverar en la oración, es perseverar en la oración desde una plataforma correcta. Ahora, según a los Corintios 4:4, si quiere búsquenla y si le doy tiempo para que lo busque,
Segunda a los Corintios 4:4, el apóstol Pablo mismo, ¿verdad? El mismo escritor de Colosenses, hablando de su ministerio, de que su ministerio vino de parte de Dios y que su ministerio está hecho con toda transparencia, ¿sí? Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, ojo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces nos enfrentamos a esta circunstancia, amados hermanos, que es la parte central de lo que yo les quiero explicar en esta hora, no solamente para que oremos, sino para que sus oraciones tengan una plataforma apostólica realmente, una plataforma bíblica. Repito, está muy bien, hermano, y de hecho debería ser así, y debe ser así. Yo sé que el Espíritu Santo nos lleva a tener tiempos de oración, pero la idea es, ¿desde dónde oro? ¿Desde qué plataforma? ¿Dónde estoy parado? ¿Desde un entendimiento de la Escritura? ¿O estoy orando desde el miedo, desde el temor, desde la duda, desde la derrota? ¿O estoy parado en donde debo estar parado? Ahora, ¿por qué dice la Biblia el Dios de este siglo? Quiere decir, hermanos, que en realidad Satanás es el dueño de la tierra, que es que Satanás es realmente el amo y señor de este mundo, porque si esto es así, hermanos, entonces muchas cosas que dice el Nuevo Testamento son mentira. Entonces hay una aparente contradicción. Pablo le está poniendo al enemigo como el Dios de este siglo, mientras por otro lado dice que Jesús lo venció, que Jesús lo desarmó, que Jesucristo ya venció, que Jesucristo en el cielo y en la tierra tiene toda autoridad. Entonces, a ver, ya que ahí parece una confusión. Jesús dice, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y Pablo dice que no, que el Dios de este siglo es el que está aquí. Entonces, ¿quién realmente es el dueño o el que gobierna o el que tiene la autoridad? Obviamente, hermanos, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo. Ese es el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo? Hoy. Desde hace 2000 años tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, pero el Dios de este siglo, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice con calma. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, para que no vean la luz del glorioso evangelio. Esa es otra cosa, hermanos. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo no tiene oportunidad delante de Jesús porque fue vencido. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo lo único que puede hacer es ocultar la verdad de la mente de los incrédulos. Es decir, tapar la mente de los que no conocen. Voy a poner a mi esposa como si fuera la que no creía, ¿verdad? Pero perdón, solamente es para la enseñanza, ¿no? Tapar la mente del incrédulo para que no vea la verdad que para ti y para mí ya es una realidad, porque a nosotros ya se nos alumbró la mente de que Él no gobierna. Quien gobierna es Jesucristo, ¿sale? La mente de los incrédulos está cegada por el diablo para que no vean una verdad. Esa es toda. La única oportunidad que tiene el diablo es que la gente no escuche o no vea la verdad de quien hoy domina. Por esa razón, hermano, es que cuando tú escuchaste el evangelio, escapaste de las garras del diablo. Eso demuestra que el diablo no tiene poder, porque si tuviera poder no podrías escapar de sus garras. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, tú no hubieras salido de sus garras si él tiene poder, como él no tiene poder, pero él te puede, o nos tuvo a nosotros mucho tiempo ignorando la verdad de que Jesús reina, ¿sale? Cuando nosotros, por su gracia infinita, conocimos que Jesús reina y que el diablo fue vencido, pues no, obviamente no hay ningún poder que nos ate a él, porque él no tiene poder. Corrimos al evangelio y encontramos una vida diferente y fuimos libres de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque ya fue vencido.
porque ya fue atado, porque ya fue por alguien más fuerte que él derrotado, y entonces el diablo no tiene poder. ¿Por qué se le llama el Dios de este mundo? Se le llama Dios de este mundo no porque él tenga poder en el mundo, sino porque él engaña al mundo. Su única fuerza del diablo es el engaño, es cegar el entendimiento para que no vean la verdad. Pero toda persona que ve la verdad es libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es un asunto de fuerzas. A ver, hermano, no es que el diablo me tiene atado con fuerza espiritual y viene el evangelio y hay una lucha para librarme. No, olvídese. El diablo no tiene ningún poder. Toda autoridad y todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. No le dejó al diablo ¿qué? Pues no le dejó nada. Es que todo, ¿vale? Pero ¿cómo es que se vuelve el Dios de este siglo? Por la mentira, por el engaño, ¿vale? Ahora, tú y yo sí conocemos la verdad. Y la verdad es ¿cuál es, hermano? Que el Señor Jesús gobierna, reina en esta tierra. Ahora, para que me entiendas, o yo también lo entienda, porque no es tan fácil, lo que pasa en esta vida es que somos los menos los que entendemos esto y son los más los que no lo entienden. Y como no lo entienden, ellos no ven el gobierno de Cristo, sino se dejan gobernar por sus pasiones, su humanidad y se hacen dueños de esta tierra que no lo son. Pues entonces tenemos siempre los cristianos un mundo hostil, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, que muchas veces se voltea en contra de nosotros. Pero eso no quiere decir que el diablo tenga poder. Eso simplemente dice que es la consecuencia de hombres que ignoran el poder de Dios. Pero legalmente, hermanos, quien gobierna hoy aquí en la tierra se llama Jesucristo. Por eso cuando nosotros oramos desde esa plataforma, no vamos a orar con miedo, no vamos a orar con duda. No le vamos a estar pidiendo al Señor, cuídanos, guárdanos, no. Por eso le voy a decir una cosa, el evangelio siempre avanzará. No hay manera de que el evangelio sea detenido. Si un grupo de cristianos fracasa, se levanta otro. Si una generación de cristianos no se sintoniza con el Señor, vendrán otros. Pero el evangelio avanzará. Esa ha sido la historia. Desde hace 2000 años el evangelio avanza y avanza y avanza y avanza. Bueno, pero vendrá un tiempo, escuchen, vendrá un tiempo donde el Señor permitirá por un breve tiempo que Satanás gobierne. Eso es cierto. Pero le permitirá por un breve tiempo. Porque como no quisieron conocer la verdad, entonces el Señor los entregará a la mentira. Solamente en ese tiempo, breve por cierto, al diablo se le dará oportunidad de gobernar verdaderamente, con poder y autoridad de parte de Dios. Hoy engaña nada más. Y obviamente con los cristianos no puede, porque los cristianos estamos bajo la poderosa mano de Dios. El Dios que tiene toda autoridad. Y por eso cuando nosotros nos doblamos nuestra rodilla ante el Señor Jesucristo, hermanos, eso es algo tremendo, es poderoso. Por eso usted tiene que ver que cuando usted doble sus rodillas ante el Señor y le diga, Jesús, tú eres mi Señor, y haz que avance tu obra aquí, y haz, Señor, que se abran puertas acá, y haz que esto, hermano, eso es poderoso. Pero que tú estás orando desde la autoridad de quien es el Señor de esta tierra. Y no estar orando desde un día tú vendrás, Señor, y un día será diferente, y cuando tú aparezcas, porque mientras pues somos los pobrecitos aquí. No podemos estar orando así. Ahora, yo quiero que vaya a un último pasaje que me parece fundamental, y de hecho lo estuve buscando y ya lo encontré porque no lo encontraba, que está en Lucas 19. Y quiero que el Señor nos revele algo maravilloso en esto, hermanos. Lucas 19, versículo 12, es una parábola. Es una parábola muy conocida porque es la parábola de los talentos. Un hombre se fue y le dejó tal. Pero esta parábola narrada en Lucas 19 nos dice unas cosas muy interesantes, que es precisamente lo que estamos viviendo hoy. ¿Sale? Mire, dice Lucas 19:12. Así que les dijo,
un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿Ok? Entonces Jesús empieza a contar una parábola interesante. Dice, un hombre de la nobleza. Cuando dice que es de la nobleza es que él era rey. Entonces era alguien que iba a ser, había sido elegido para ser rey. Mire, se lo planteo de esta manera. En el Imperio Romano, ¿sí? Cuando alguien en una región, en un país, iba a ser coronado rey, se le avisaba. El César, el emperador, te ha designado como rey o gobernante de esa región. ¿Sale? Entonces, desde ese momento, ojo, desde ese momento, él es rey, él es gobernante. Solamente que tenía que viajar a Roma para ser coronado y regresar. ¿Sale? No se pierda eso de vista, por favor. Desde el momento en que se le avisa, el emperador te ha designado rey, desde ese momento él tiene la autoridad como rey. Pero tenía que ir a Roma a ser coronado y regresar. Aquí dice Jesús. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y les entregó a cada uno una buena cantidad de dinero, les instruyó a hacer negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Pero no me quiero fijar en eso, esa es parte también de la historia muy bonita, pero el 14. Pero sus súbditos, ojo, súbditos dice, ¿lo qué? Lo odiaban. Y le mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. ¿No es esta la realidad del mundo, hermanos? Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Lo dijo aquí en la tierra cuando resucitó después de 40 días. Pero dijo, voy y regreso. ¿Ah? Voy y regreso. Pero desde que se fue dijo, toda autoridad. Eso quiere decir, hermano, que todos los seres humanos de la tierra son súbditos de Cristo. Porque el pasaje dice que los súbditos lo odiaban. A una persona que odia a Jesús, que odia a Dios, la Escritura dice que son súbditos. Amén. Nada más que ellos, su mente está cegada. El enemigo los engaña y no se dan cuenta que el verdadero rey de la vida, de todos nosotros los seres humanos, es Jesucristo. Sigo leyendo. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, ojo, 15, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a sus siervos. Bueno, ese es otro tema que no voy a tener en eso. A quienes había entregado dinero para entregárselos, para enterarse de lo que habían ganado. Bueno, se presentó el primero, y ya todo eso no me lo quiero saltar porque no es el tema. Se presentó el segundo, dice en el versículo 18, y el 20 dice, llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, etc. Lo juzga porque fue un siervo malo, versículo 22, y me voy hasta el 24. Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. Y el rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Ojo, el 27. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mántenlos delante de mí. ¿Qué dice la Escritura que va a pasar cuando Cristo regrese, hermano? Va a juzgar a todos sus enemigos. Pero vea que la parábola dice que Él no es rey cuando regresa. Él es rey desde que se fue, porque a todos les llama súbditos. Y aunque no estaban de acuerdo que Él fuera rey, de todos modos es rey. Mira, hermano, toda la humanidad, ¿sí?, son súbditos de Dios, aunque están en contra de ser súbditos de Dios. ¿Sabe qué es lo bueno? Que usted y yo ya estamos de acuerdo en ser súbditos del reino. ¿Entiende? Pero quien gobierna es Jesucristo. Quien gobierna es Jesucristo. Hermano, si yo no entiendo esto,
Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que la mayoría de los seres humanos no quieren que Jesús gobierne. Somos una minoría los que aceptamos el gobierno de Cristo. Eso es todo, hermano. Por eso parece como que Jesús no gobierna. No, sí gobierna. Lo que pasa es que la mayoría está en rebeldía. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor regresará y destruirá a todos aquellos que no quisieron aceptar su reinado que Él tiene desde que murió y resucitó. Entonces, amados hermanos, el mensaje que yo le quiero dejar en su espíritu, en su corazón, es que cuando usted se ponga a orar, primeramente entienda que Jesucristo es el Rey y es el que gobierna. Por eso, cuando nosotros oramos, hermano, y oramos conforme el Espíritu, oramos con autoridad. Por eso, hermano, es que se abren puertas. Por eso es que sanan los enfermos. Por eso es que se liberan los que están influenciados por cosas. Por eso, hermano, es que la iglesia jamás va a ser detenida. Por eso es que, hermano, la iglesia en Orizaba nadie la va a poder destruir. Es así de sencillo. Es así de fácil. Pero si me empiezo a preocupar y empiezo a orar desde que es que creo que el diablo, es que el diablo. Yo decía, hace rato reflexionamos y les decía, ¿saben qué hacemos los cristianos? Siempre estamos pensando en lo que el diablo hace. No, es que esto no avanza por el diablo. Y es tiempo que nos pasemos del otro lado. Que en realidad el diablo se preocupe por nosotros. ¿Sí? Que el diablo no puede engañar más a la gente porque nosotros hablamos la palabra y porque nosotros vivimos en el reino de Dios. Pero yo lo que le quiero dejar bien plantado en su corazón y en su espíritu es, no hay muchos señores, hay uno solo, se llama Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Y tú cuando te pongas a orar, tienes que orar desde esa plataforma. No puedes orar desde una plataforma de derrota. Por eso si tú vas a las Escrituras vas a ver que las oraciones de los apóstoles no eran una oración de, bueno, pues mientras el enemigo gobierna esta tierra. No, 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 no. Alto, 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 alto. Estás diciendo algo antibíblico. La Biblia nunca dice que el diablo gobierna esa tierra. Dice que el diablo engaña y tapa el entendimiento de los incrédulos, pero no dice que gobierna. El único que gobierna en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo. Haz de cuenta que hay un país donde la gran mayoría está en rebeldía con el que gobierna. Y somos una minoría los que estamos de acuerdo con el que gobierna. Te lo voy a poner de esta manera. Haz de cuenta que en un país hay un golpe de Estado y se rebelan contra la autoridad. Y el 90% de la gente se levanta en contra de la autoridad. Y hay un 10% que dice, no, yo acepto la autoridad que fue establecida. ¿Quieres decir una cosa? Por esas razones que se vienen contra ti la mayoría, porque la mayoría no está de acuerdo que Jesús reine. Por eso hoy el mundo dice, no queremos que Dios, ni que sus preceptos, ni que su palabra nos gobierne. Y por eso ha habido persecución a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esos rebeldes al Señor, ¿sí?, se levantan contra los que son fieles al Señor. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Quién gobierna? Se gobierna Jesucristo. Por eso, aunque el Señor ha permitido que sean perseguidos muchos, después se levantan otros y sigue avanzando la iglesia. ¿Sí? En el año 300 un hombre el emperador romano se determinó destruir el cristianismo, borrar de la faz de la tierra el cristianismo. No lo logró. No lo va a lograr, ¿por qué? Porque Jesús reina, porque Jesús es el Señor, porque tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así es que cuando ores, no ores desde el temor, desde el fracaso, sino tienes que orar desde el gobierno de Cristo Jesús. El diablo no es señor de nadie, simplemente es un engañador y alguien que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la verdad. Y la verdad es que Jesucristo reina, Jesucristo gobierna, ¿vale? Un día ese reino se hará visible. Sí, ese es otro tema, pero ya está reinando el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, pasan milagros, por eso pasan cosas sobrenaturales, porque Él reina, ¿sí? Ató al hombre fuerte y lo saqueó. Tú y yo le pertenecíamos al diablo. Y aquí estamos, y esto es testimonio de que está vencido. Entonces yo te invito, hermano, yo te animo en el nombre de Jesús
a que no solamente ahorita, sino que en todas tus oraciones que el Señor te lleve a hacer, antes de ponerte a orar, ubícate bien desde dónde vas a orar. Y que tus oraciones no le den ni un centímetro de autoridad al diablo. No le den ni un gramo de poder a quien no lo tiene. Y si no puedes articular una palabra, una oración, donde no le des ningún poder ni ninguna autoridad al diablo, pues dile al Señor que te enseñe a orar. Para que tus oraciones, por eso el apóstol Pablo dice, dedíquense en la oración, esfuércense, oren por mí para que se me abran puertas y predique el evangelio como debo predicarlo. ¡Wow! Claro, si nosotros decimos que todos los pastores, siervos del Señor y las iglesias en general se les abran puertas y que se predique el evangelio como debe ser predicado, y es nuestra oración, hermano, y lo creemos, ¿por qué? Porque el Señor tiene autoridad. Nada puede cerrar una puerta. No digo el Señor Jesús, yo soy el que abro y nadie cierra, y cierro y nadie abre. Yo le hago una pregunta, si el Señor abre, ¿el diablo puede cerrar? Pero nosotros, en el fondo de nuestro corazón, todavía tenemos serias dudas y pensamos que sí, que a veces llega a cerrar. Pues no la cierra, pero por lo menos la empareja. Y esa es una mentira. O sea, no, hermano, el diablo no puede engañarnos a nosotros. Que engañe a los que no conocen la palabra, pero no a nosotros. A nosotros no nos puede engañar. Si el Señor abre la puerta, se queda abierta. Y si el Señor la cierra, se va a cerrar y nadie la va a abrir. El diablo no tiene oportunidad ante Dios. Fue desarmado, fue exhibido públicamente. Cuando un imperio derrotaba a otro imperio, agarraban al rey y a toda la corte y la paseaban por la ciudad encadenado para que todos supieran que ya no había oportunidad. La Biblia dice que Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Los exhibió diciéndoles, está derrotado. Amados hermanos, el diablo está encadenado, atado y exhibido públicamente porque no tiene más poder. El único poder que tiene es tapar la mente de los incrédulos para que no vean esa verdad y lo sigan viendo como algo fuerte, como alguien con autoridad. Y a veces los cristianos también, hermano. Yo no digo que nos metamos a pelear con el diablo. Mi hermano, yo con el diablo no tengo nada que ver. Pero una cosa sí me digo. La Biblia dice que está derrotado. Y fue exhibido públicamente, no dándole ninguna autoridad. Yo no le voy a dar ninguna autoridad en mi vida, ni en mis oraciones. Yo lo único que voy a hacer es que la autoridad que el cielo tiene en la tierra, hermano, se ejerza y avance la obra del Señor, y avance en el corazón de nuestros hijos, y en nuestras generaciones, y en las iglesias. Hermano, por eso, hermano, que la iglesia no está muy bien, se compone mañana, hermano. Y por eso va a componer mañana, porque el Señor tiene autoridad en la cabeza de la iglesia. Así de sencillo. No, es que no va avanzando bien. Pues se detuvo un poco por algunas razones, pero saliendo de la pandemia, poderoso, hermano, que va a ser la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque poderoso es el que es cabeza de la iglesia. Punto. Y durante la pandemia. Y durante la pandemia, esa gente está convirtiendo, gente está bautizando en la pandemia. Es que no se puede detener. No, es que no tienen agarrados y no nos dejan reunirnos. Hermano, a ver, eso se arma por las mentes de aquellos hombres rebeldes a Dios. Pero el Evangelio avanza y sigue avanzando, nada lo va a detener. Nada lo va a detener. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y aún debajo de la tierra. ¿Sale? Entonces no se trata, hermano, ojo, de ir a decirle, diablo, te ato. A ver, usted no ate al diablo, ya está atado. No necesita pelearse con el diablo. No, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados. Lea todo el pasaje. El pasaje dice que debemos fortalecernos y ponernos toda la armadura de Dios para resistir al enemigo, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero la armadura son la fe, la verdad, la palabra que está diciendo. Para que el diablo no te dé ninguna guerra, afiánzate en la verdad, en la fe, en la escritura, en el espíritu y listo, se acabó. No hay ningún problema ya. Claro, si tú no te aferras a la palabra, a la verdad, y estás viendo lo que pasa, que en tu vecindario
100 están rebeldes a Cristo y nada más tú eres fiel a Cristo, pues los 100 se te vienen encima. Pues sí, ¿y eso qué? ¿Y eso cambia la verdad de Dios? ¿Y eso cambia que Jesús no reina? No, eso lo único que dice es que hay muchos rebeldes. Eso es lo que dice. Pero que al final de cuentas, oramos por ellos para que se conviertan, porque cuando Cristo regrese, pobres de ellos. Porque Jesús, de que ya reinó, hermanos. Y de que Jesús regresará a juzgar, eso es inevitable. Mejor oremos por ellos, en lugar de espantarnos y decir, ay, es que son muy... Mejor oremos por ellos para que muchos de ellos les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Y también ellos se vuelvan obedientes al que ya es rey de por sí y será por toda la eternidad, Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, en esta noche queremos orar con ustedes. Queremos tener un tiempo de oración por la iglesia en Orizaba principalmente, por los pastores y por cada una de las familias que están aquí, los que no están también, ¿verdad? Que el poder y la autoridad de Jesucristo, ¿sí?, sea en sus vidas una realidad. Esto es gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada, hermano. Simplemente hay que dejar en el lugar que la Biblia dice que tiene a Cristo y dejar en el lugar que la Biblia dice que tiene el diablo. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia y el enemigo está debajo de Cristo, por eso dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Pero no es para alardear, no es para burlarse de nadie. Simplemente es para saber quién tiene la autoridad. Y la autoridad la tiene Cristo. Por eso, hermanos, podemos nosotros orar confiadamente las cosas que el Espíritu nos pone a hacer y van a suceder, van a suceder. Hoy, mañana o pasado van a suceder, o dentro de 10 años, pero van a suceder. El Señor lo hará, porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, yo quisiera orar un momento, también mi esposa nos va a dirigir en un momento de oración, ¿verdad? Conforme nos ponga el Espíritu a cada uno. Pero yo le invito, hermano, a que oremos al Señor, y si ahorita en este mismo momento también... Yo les hago una pregunta, ¿qué va a pasar con nuestras generaciones, hermanos? Es que el mundo se está poniendo muy, muy pecador, hermano. Ajá. Y luego, no, y es que se va a poner, yo creo que ya ni hijos hay que tener, porque yo mejor le recomiendo a mis hijos ya no tengan hijos, porque pues ya se va a poner muy duro. ¿Ve? Hay cristianos que piensan así, ¿eh? No, es que, ¿qué tal si a mis nietos les toca ya el anticristo? No, pues mejor no, para que no les toque. O sea, a ver, hermanos, escúchenme. Cuando venga ese tiempo, dice la Biblia que vendrá porque Dios determina que llegue, porque no quisieron conocer la verdad, serán entregados a la mentira. Y Dios le pondrá día en que empieza y día en que termina. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. O sea, diablo, te voy a dejar que engañes a todas las naciones de este día a este día. Nada más. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. No crea que el diablo le está ganando a Dios y se está instalando en el mundo para tener un gobierno mundial que nos domine y nos oprima a todos los cristianos porque le ganó a Dios. No, hermano, hay que leer la Biblia. No le ganó, hermano, el diablo no le ganó, ya perdió hace 2000 años. Pero ¿por qué va a gobernar? Y hermano, ¿por qué están pasando estas cosas? Que los medios de comunicación, las caricaturas, las películas, todo está inundado por la maldad. Pues sí, porque la gente es rebelde a Dios. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y si oramos por nuestros hijos y por nuestros descendientes desde esta plataforma, no levantará el Señor gente poderosa en ese tiempo que predique su palabra con toda autoridad y con toda la unción del Señor? Pues por supuesto que sí, hermanos. Y esa es nuestra tarea. Predicar ahora a Cristo, pero también está orando por esos niños que están ahí, esos jovencitos, que no se los va a engañar el diablo. Ellos van a ser un dolor de cabeza para el diablo y no el diablo para ellos, hermano. Es que yo con este mensaje quiero decirle, hermano, hay un refrán que dice, ahora resulta que los patos le disparan a las escopetas. Y así estamos los cristianos, hermano. Somos escopeta y nos sentimos patos. En nosotros, hermano, en la iglesia está la plenitud de Cristo y el poder de Cristo y nosotros somos los que le disparamos a los patos.
y no estarnos cubriendo porque con síndrome de pato que creo que nos van a disparar a nosotros. Y escúchenme, el hecho de que haya generaciones, y pueda haber generaciones, que sean perseguidas y aún masacradas por el testimonio de Cristo, ojo, no quiere decir que Cristo no gobierne. Simplemente Dios sabe cómo maneja las cosas y cómo usa la vida. Recuerde que cuando Esteban fue masacrado, se levantó un Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pues jamás, desde hace 2000 años, hermano, Jesucristo gobierna en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, permítanos orar un momento. Yo le invito a que vaya en su casa y si usted está como desanimado porque pues es que las cosas no salen, hermano, creo que necesita redefinir su evangelio. Necesita retomar realmente en quién ha creído. Lo que dicen tus sentimientos y tus pensamientos o lo que dice la palabra. ¿Quién gobierna, hermanos? ¿Quién gobierna? Esa es la gran pregunta. Y para mí, yo sé que para ustedes, si la Biblia dice que Jesús gobierna, Jesús gobierna. Y hay muchos testimonios de que Jesús gobierna. Pero hay un mundo rebelde, sí. Son aquellos que dicen, no queremos a Jesús como rey, no queremos. Y el Señor Jesús por eso ya no va a ser rey. No, está determinado que sea el rey. Es el rey. ¿Y regresará? Y ni modo, hermano. Tendrá que ejercer juicio contra toda la generación rebelde que no quiso reconocerlo como lo que es el rey de esa tierra. Por eso cuando tú y yo oramos, cantamos y adoramos al Señor y doblamos nuestra rodilla ahí en nuestra casa, hermano, simplemente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Se doble toda rodilla. Amén. Oramos al Señor y después dejo el lugar a mi esposa para que también haga una oración. Adiós. Padre celestial y Dios del universo, gracias te damos. ¿Cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor? Tu palabra que es la que nos trae la luz que necesitamos, Señor, para poder comprender y ver las cosas como tú las ves, Señor. Gracias por esta amada congregación de Orizaba, Señor, junto con los pastores. Gracias. Gracias, Señor, porque a todos hoy nos has hablado y a todos nos has hecho voltear nuestra mirada a una cosa fundamental. ¿Quién gobierna en el cielo y en la tierra? Señor, gobierna Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo ya venció. Jesucristo es instalado como Rey. Él ha vencido. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso en el cielo y en la tierra. Padre, y desde esa verdad es que nosotros oramos, Señor. Jesús es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es indestructible. La iglesia no puede ser derrotada. La iglesia jamás podrá ser vencida. No hay nadie que pueda vencer a la iglesia. Señor, la iglesia, la congregación específicamente de Orizaba, Señor, saldrá adelante siempre, Señor, como toda congregación que nació de tu corazón, Padre. Porque la congregación en Orizaba no nació como una ocurrencia, no nació como un afán de extender, Señor, las iglesias a otras ciudades, sino porque tú nos hablaste, Señor, y recordamos esa palabra que tú nos hablaste, Señor, que tendríamos que salir, tendría que irse a otros lugares, Padre, al norte, al sur, al este y al oeste, Padre. Así que cuando tú hablaste específicamente de congregaciones, pusiste esa ciudad, Señor, y pusiste a cada uno de mis hermanos ahí, Señor, porque tú eres el Rey y el Señor y manejas a tu iglesia como tú quieres, Padre. Y estamos seguros, Señor, que esa congregación cumplirá el propósito para el cual fue enviada y levantada en ese lugar, Señor. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque Jesucristo gobierna, porque Jesucristo reina, porque Él es el Señor. Así que yo te pido en esta hora, Señor, que a cada uno de mis hermanos les des gozo, les des alegría, les des tranquilidad, les des, Señor, Padre, alabanza en sus labios, Señor, porque ellos han de ver, han visto y seguirán viendo, Señor, el poder manifestado tuyo en sus vidas, Señor. No importa que seamos pocos, eso no importa si somos pocos o somos muchos. Padre, en realidad la iglesia siempre ha sido menos que los que no son iglesia, Padre, pero nosotros
nosotros entendemos que así lo determinaste, Señor, y que así está establecido, pero que al final de cuentas, esos pocos, está la autoridad de Dios, el Dios que gobierna en el cielo y el Dios que gobierna la tierra. Así que en esta hora, Señor, creemos que ellos también se extenderán, que ellos también alcanzarán a otros, que ellos también disfrutarán de una vida poderosa en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos con todo el corazón. Señor, damos la gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Señor, dice tu palabra, Padre, que tú, Señor Jesús, eres la imagen de Dios invisible, Amén, amén. el primogénito de toda la creación. Porque por medio de ti, Señor, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de ti y para ti. Amén. Tú, Señor, eres anterior a todas las cosas que por medio de ti formaste en un todo coherente, dice tu palabra. Que tú eres la cabeza del cuerpo, Amén. que es la iglesia, que Así somos es. nosotros, Señor. Amén. Que tú eres el principio, el primogénito de la resurrección, y que nosotros también entonces hemos de resucitar, Señor, para vida eterna, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en ti, Señor, con toda su plenitud. Amén. Y por medio de ti, Señor, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, Aleluya. haciendo la paz mediante la sangre que derramaste en la cruz. En otro tiempo nosotros también, dice tu palabra, que por su actitud y las malas acciones estábamos alejados de ti y éramos tus enemigos. Pero ahora, Señor, a fin de presentarnos santos e intachables y irreprochables delante de ti, nos has reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que nos mantengamos firmes en la fe y bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece este evangelio, Señor. Amén. Este es el evangelio que nosotros hoy escuchamos y del cual nosotros, y que ha sido proclamado en toda la creación Amén. debajo del cielo, del que yo, Pablo, así lo decía Pablo, ha llegado a ser servidor. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, porque Amén. tú nos permites ver, Señor, que tú en tu grande amor y en tu gran misericordia y gracia para con el ser humano, para con nosotros, tu pueblo, Señor, a los que ahora ya has cosechado, Señor, para tu reino, Señor, a través de tu obra redentora, salvadora, Señor, veniste a esta tierra a morir, pero a presentarte, Señor, a nosotros por medio de Cristo Jesús. Dios, dice tu palabra que tú mismo, Señor, tú mismo estabas en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando le preguntaban, muéstranos al Padre, les decía, el que me ha visto a mí, Amén. ha visto al Padre. Amén. Ya. Así que nosotros podemos saber que el Padre es real porque hemos visto la obra maravillosa que Cristo Jesús hizo por el mundo, porque lo hemos comprobado. Somos la comprobación de esa obra, Amén. Señor, redentora. Nuestra vida, Señor, salvada, librada del pecado y la muerte, es la prueba contundente, Señor, de que tu evangelio Amén. es la verdad y es poderoso. Amén. Amén. Gracias porque ahora Así es. nosotros podemos cosechar los frutos Aleluya. de esa nueva Amén. vida, Amén. Señor, una paz sobrenatural que invade, Señor, Aleluya. todo nuestro ser, Así es. que es real, que podemos Osa, palpar, osa, Señor, que osa. podemos verlo en nuestra propia vida y también en nuestras generaciones, en nuestros hijos e hijas, Señor, que nos has dado. Amén. Hemos podido experimentar y ver un cambio trascendente, Señor, de vivir gobernados por ti, Señor, que ahora tú eres el que habitas en nosotros, Señor. Amén. Oramos que tu iglesia tenga este entendimiento, Así es, tengamos así este es, entendimiento así es. siempre, Señor, que sepamos que esto es lo que nos hace echar raíces profundas y saber que en cualquier circunstancia, Señor, tú reinas, tú gobiernas y tú nos sostienes de tu mano poderosa, Amén. Señor. No tenemos ningún temor a nada, Señor, a nada tenemos temor porque tú vas, Señor, tú venciste en la cruz, Señor. Tú Así en la es. cruz del Calvario no solo nos diste salvación, Señor, sino que también tú nos diste sanidad, nos Amén. diste salud, Padre. Amén. Y cuando tú regreses, has de encontrar a tu iglesia con fe, Señor. Amén. Una fe, Señor, inquebrantable, Aleluya. Padre, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Una fe, Señor, que
Señor, dice tu palabra que puede trasladar, Señor, montañas Así es, amén, de amén, un lugar amén, a otro, amén. Señor. Lo Hay creemos autoridad, así, hay Señor, lo autoridad. creemos así. Como iglesia, Señor, tomamos esta verdad, la abrazamos, Señor, y Señor, podemos decir que de ahora en adelante, Señor, nadie nos robará esta verdad, Señor. Amén. Nada ni nadie nos robará esta verdad. Pese a cualquier circunstancia, sabemos que tú reinas, que tú gobiernas y que tú reinarás por los siglos de los Amén, siglos, así Señor. es. Y Señor, oramos, Señor, también por todas las personas, Señor, que aún no te conocen. Que tú tomes sus vidas, Señor, que tú les permitas venir también al conocimiento de este evangelio que transforma vidas, que sana, que salva, que libera, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra que nos abre los ojos de nuestro entendimiento, que nos planta, Señor, en donde tú quisiste dejarnos, Señor, en una posición Señor, de gratitud, pero también de un entendimiento, Señor, de que tú, Señor, que todo está por encima, Señor, de las circunstancias. Amén. Que tú, Señor, estás con nosotros todo el tiempo. Y que si alguna situación, circunstancia se vive en la vida, en el hogar, Señor, tú, Señor, nos tienes Amén. en el hueco de tu mano y que nos has hecho más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los pequeñitos. Amén. Yo sé que tú también a ellos, por pequeños que sean, Señor, tú les revelas esta verdad, que tú los has, Señor, librado del pecado, de la muerte, y que tú, Señor, los has hecho, Señor, fuertes, Señor, que tú los has, en Cristo Jesús, ellos pueden pedir, Señor, y escuchar y saber que la respuesta está, Señor, que tú les escuchas, que tú les respondes, Señor, y que tú eres, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Padre, gracias, Señor. Señor, creemos que en cada hogar sí hay cosas que han estado fuera del orden tuyo, Señor, llámese economía, salud, aún relaciones, padres e hijos o esposos, como sea, Señor, lo que esté fuera de orden, lo que no está bajo el gobierno de Jesucristo. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, yo sé que cada uno sabe que ahora en Cristo Jesús, Señor, y por Cristo Jesús, tenemos también autoridad para componer esas cosas que no están glorificándote, amén, para pararse en fe y decir, hasta aquí llega esto, ahora viene un orden, ahora viene algo que honra al Señor, Dios Todopoderoso. Es posible, hermano. No creas que el enemigo, no creas que las circunstancias son más fuertes y más poderosas de lo que está establecido en su palabra. Honramos la palabra del Señor creyendo que el Señor es el único que tiene autoridad en nuestras vidas, y su autoridad y su voluntad es hermosa, es maravillosa. Así es que nos levantamos en el nombre de Jesús, varones, mujeres, jóvenes, niños, levántense en el nombre de Jesucristo, y como iglesia es que nosotros vamos a avanzar en los propósitos de Dios. Gracias te damos, oramos por los pastores también, Padre Celestial, por sus vidas, por sus pensamientos, por todo lo que tú les has dado también a ellos para administrar, guiar, Señor, supervisar a los hermanos allá en Orizaba, Padre. En el nombre de Jesús, sus hijos están en el hueco de tu mano poderosa, y como toda familia, son una familia vencedora, triunfadora, Señor, una familia que caminamos por encima de todo lo que el diablo pone, porque Él está derrotado. Somos más que vencedores. Gracias de verdad te damos en esta noche, Señor, en el nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Padre. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Pues dejamos el lugar a los pastores.